Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes a todos, chicos. A ver, vamos saludando a los que recién ingresan. Muy bien, ahí los veo. A ver, buenas tardes ahí, Yasmín, buenas tardes, Ortiz, Lincoln, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Yadira. Saludos a todos, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de física. ¿Listo, chicos? A ver, estamos entonces recordando de que la cantidad de calor absorbido, ¿cierto?, por un cuerpo se calcula multiplicando, ¿qué cosa? El calor específico, ¿por quién? Por la masa del cuerpo y por el cambio de temperatura. por el cambio de temperatura. ¿Y las unidades se miden en? ¿La cantidad de calor en qué unidades se mide? Calorías. En calorías, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos que, como valores para cada sustancia, el calor específico, ¿cierto? El calor específico depende de la sustancia que se tiene. ¿Y cuánto vale el calor específico para el agua? ¿Cuánto vale el calor específico para el agua? Uno. ¿Cierto? 1. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades? ¿Un qué? Una calorías sobre gramos por grado centígrados. Por grado Celsius. Sobre Grados Celsius o grados centígrados es lo mismo. Muy bien, esas son las unidades, ¿cierto? Claro, del calor específico. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Vamos a continuar desarrollando este tema, ¿cierto? Es nuevo, así que vamos a completarlo acá. Listo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. Listo, por acá. Aquí nos habíamos quedado. Listo, vamos a completar, vamos a continuar, jóvenes. Lo que era el equilibrio térmico. Buenas Listo. tardes, profesor. Buenas tardes, Rosa, buenas tardes. Listo, habíamos dicho lo siguiente, a ver, si tenemos dos cuerpos, lo vemos así en la vida diaria, tenemos dos cuerpos, ¿cierto? Un cuerpo A y un cuerpo B. El cuerpo A tiene una temperatura, supongamos, de 80, ¿listo? Y el cuerpo B tiene una temperatura de 20 grados, ¿cierto? Cuando tratan de colocarlo o ponerlo en contacto, ¿cierto? Hay una migración de energía, ¿cierto? El calor va a fluir del cuerpo más caliente, ¿cierto?, al de menor temperatura. Y a ese flujo de calor, ¿cierto?, viene a ser la energía calorífica, en otras palabras. Entonces, el calor viene a ser la transferencia de energía. En otras palabras, el calor solamente se produce, ¿cierto?, o es una energía que está en tránsito. ¿Qué cosa quiere decir en tránsito? Que se está moviendo. O sea, profesor, el calor solamente se produce cuando hay dos cuerpos que tienen ¿diferente qué? Diferente temperatura. temperatura. Y esa energía es una energía que se produce solamente en tránsito. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando las temperaturas son diferentes. ¿Y qué sucede, profesor, luego? Luego, el que tiene mayor temperatura, ¿cierto?, va a disminuir. El que tiene mayor y el que tiene menor va a aumentar, hasta llegar a un momento que ambos van a tener la misma temperatura. Y cuando tienen la misma temperatura, ¿qué sucede con el calor, jóvenes? Cuando tiene la misma temperatura, ya no hay flujo de calor. Equilibrio térmico. Ya no hay. Hay equilibrio térmico y ya no hay calor, ¿cierto? Porque ya se transfirió y el otro aumentó su temperatura y el otro disminuyó. En otras palabras, la energía calorífica, o sea, el calor, solamente aparece por transmisión, cuando hay movimiento o tránsito de energía, ¿cierto? En otras palabras, le pregunto, entonces, profesor, si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, ¿ahora existirá calor? No, ya no existe calor, porque el calor es una energía en tránsito, que solamente está en movimiento. Profesor, entonces puedo decir de que el cuerpo A tiene un calor determinado y el cuerpo B tiene un calor determinado. No. Atentos, el calor no se almacena, la energía calorífica del calor no se almacena, ¿ok? No se almacena, es una energía que solamente está en tránsito, ¿cierto? Está en movimiento, se transfiere de un lugar a otro. Entonces, profesor, yo puedo decir de que un cuerpo de masa 100 gramos y otro cuerpo de masa 500 gramos, ¿cierto? ¿Puedo decir que el de 500 gramos tiene mayor calor que el de 100 gramos? ¿Puede tener mayor calor que el de 100 gramos? No, profesor. ¿Por qué? Porque el calor no se almacena. ¿Está bien? No se almacena. No olviden eso, concepto teórico. No olviden
el calor no se almacena, porque el calor es una forma de energía que solamente está en tránsito. Se va a mover y al moverse de un cuerpo más caliente a otro de menos calor, de menos temperatura, digo, de menos temperatura, va a fluir. Pero ese calor no se almacena. ¿Está bien? Ahora, hay un término que acostumbran a utilizar ustedes. Profesor, tengo mucho calor. Tengo mucho calor. Ese término no es el correcto. ¿Por qué? Porque ustedes o nosotros no almacenamos el calor. ¿Ok? No se almacena el calor. Entonces ese término no sería adecuado. No tengo calor, no se dice. Lo que dirían ustedes, siento calor, ¿cierto? Cuando ustedes están en la calle, hace mucho sol, ¿cierto? Sienten el calor, lo sienten, pero no lo tienen porque no lo almacenan. Lo sienten en ese instante. ¿Está bien? ¿Ok? Ese término no lo olviden. El calor se puede sentir, pero no se almacena. ¿Ok? No tengo, profesor, ¿tengo calor? No, no tengo calor. Ese término no es Profe, lo correcto. mismo sucede cuando, bueno, una vez escuché que dice que el frío no entra, lo que sucede es que el calor se escapa. Claro, lo que varía, por decir, cuando uno siente calor es la variación, el cambio de temperatura. Si tú estás a una temperatura de repente de 10 grados, obviamente vas a sentir frío, ¿cierto? Vas a sentir frío porque la temperatura es baja. Y luego te acercas a otro cuerpo que tiene de repente más temperatura. Entonces, si tú te acercas a un cuerpo que tiene más temperatura, ¿qué va a suceder? El cuerpo de mayor calor, ¿cierto? Y el de menor calor o menor temperatura menor y temperatura mayor, el que tiene mayor temperatura, ¿cierto? Va a generar, va a condicionarte, va a darte, va a cederte calor. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencia de temperaturas, el calor fluye. O sea, si tú estás al costado de una persona que tiene mayor temperatura, te va a generar más calor, te va a dar calor, ¿ok? Te va a dar calor. ¿Por qué? Por la diferencia de temperaturas. ¿Está bien? Entonces, el cuerpo más frío siempre va a jalar, va a absorber ¿qué cosa? El calor de los más cuerpos. Es como decir, de repente tienes ahí a tu hermanito o tienes a un amiguito que está con baja temperatura y tú tienes alta temperatura, tú te acercas a él, ¿qué vas a transmitirle? ¿Qué le transmites? Le transmites calor, ¿cierto? Calor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperaturas. Cuando hay Calor. diferencia de temperaturas, lo que se va a producir es una transmisión de calor. Y ese calor solamente se ubica cuando estás en tránsito, en movimiento. Pero una vez que los dos tienen la misma temperatura, ya el calor desapareció, porque esa energía solamente se transfiere. ¿Está bien? Y cuando tienen la misma temperatura, ya no hay calor. Ya se obtuvo, ¿qué cosa? El equilibrio térmico. Muy bien. Listo. Aquí es lo que decía hace un momento, lo que les decía. Vamos a colocarlo acá en diapositiva para poder continuar con esto y explicar los ejercicios y luego vamos a pasar al libro. Aquí tengo, habíamos dicho hace un momento que el equilibrio térmico se conserva de la siguiente manera. ¿Qué sucede si colocamos un cuerpo caliente en un líquido a menor temperatura? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos lo siguiente. Mira, vamos a tomar en cuenta de que este cuerpo, el cuerpo A, posee mayor temperatura que el cuerpo B. ¿Está bien? Ahí está. Dice, ¿qué sucede con el calor, profesor? El calor va a fluir siempre del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. No lo olviden. Y lo que fluye, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa fluye, les dije? ¿Qué cosa fluye él? Calor. Calor. El calor, profesor, no se olviden, el calor fluye del cuerpo más caliente al de menos, ¿cierto? Temperatura. Ojo, notemos acá, lo que vamos a hablar es de la temperatura. Entonces, el calor fluye del que tiene menor temperatura, ¿cierto? O que tiene mayor temperatura al menor. Claro, de esa manera fluye. Entonces, pero esa energía que se transfiere fluye espontáneamente. Por acá me dice, en forma espontánea, ¿cierto? No es que lo obliguemos, sino el calor fluye de manera espontánea. Ahora, y no necesariamente los cuerpos tienen que estar juntos, ¿ok? Pueden estar separados a una distancia determinada y el calor de todas maneras va a fluir del de mayor temperatura hacia el menor. Y por acá me dice, es decir, pierde energía un cuerpo mientras que el líquido se calienta, ganando la energía perdida por el cuerpo. Este intercambio de energía cesa cuando alcanzan el equilibrio térmico. O sea, ese intercambio de energía termina cuando los dos tienen la misma temperatura. Muy bien. Ahora, para resolver los problemas, vamos a tomar en cuenta un diagrama lineal. ¿Y en qué consiste el diagrama lineal? Aquí dibujamos una línea y vamos a colocar siempre al lado izquierdo, para los problemas, atento, el de menor temperatura y al lado derecho, el de mayor temperatura. ¿Está bien? Ahora, se supone, jóvenes, se supone acá, miren, se supone algo de que
Atentos acá. Se supone que por acá voy a colocar el cuerpo, atentos, atentos, el que posee menor temperatura. ¿Está bien? Y por acá el cuerpo que posee mayor temperatura. Miren acá, en la figurita, ¿quién poseía mayor temperatura? ¿El cuerpo A o el cuerpo B? ¿Quién posee mayor cuerpo A. temperatura? El El cuerpo cuerpo A. A. El cuerpo Entonces, A. el de mayor temperatura debe estar acá, el cuerpo A. Y el de menor temperatura debe estar por acá, el cuerpo B. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿qué sucede acá? Lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí van a colocar, ¿qué cosa? Los cuerpos o los datos ¿de quién? Los datos de B. ¿Está bien? Los datos de quién? Del cuerpo B. Y en el otro extremo colocaríamos los datos de quién? Los datos De A. de A. ¿Ok? No lo olviden, de los datos del cuerpo A. De esta manera vamos a desarrollar los problemas que suceden aquí en lo que es equilibrio térmico. Profesor, pero yo sé que el cuerpo A posee mayor temperatura, ¿cierto? Y el cuerpo B posee menor temperatura. Pero va a haber por acá un momento en que aparezca la temperatura de equilibrio o el equilibrio térmico. Entonces, ¿qué va a suceder? Atentos. ¿Qué sucede acá? El cuerpo que posee mayor temperatura va a perder. ¿Qué cosa va a perder? Va a perder Calor. calor, claro, va a perder calor, ¿cierto? Y el otro cuerpo de menor temperatura, ¿qué va a ganar? Va a ganar calor, así es. Y acá tenemos T vendría a ser el equilibrio térmico o la temperatura de equilibrio. Entonces, por acá vamos a colocar que este cuerpo, el cuerpo B, ¿qué sucede? Gana calor, ¿cierto? O obtiene, ¿qué cosa? Un calor ganado, gana calor. ¿Listo? ¿Y el otro qué sucede con el otro? Pierde, ¿cierto? Pierde Ajá. calor. Claro, calor perdido. Ahí está, calor perdido. Muy bien, ahí está. Y llegan ambos al equilibrio térmico. Mientras uno pierde, el que tiene mayor temperatura pierde calor y el que tiene menor temperatura gana calor, hasta llegar a un punto de equilibrio. A ese punto de equilibrio se le conoce como equilibrio térmico. Profesor, pero como es un balance de energía, ¿cierto? Nada desaparece, o sea, deben estar en equilibrio. O sea, profesor, yo puedo decir que el calor ganado debe ser igual ¿a quién? Al calor perdido. Perdido. Ajá, Perdido. así es. Por acá está, mira, ve. El calor ganado debe ser igual al calor perdido. ¿Por qué? Porque es un balance de energía. No puede desaparecer cualquier calor. Deben ser iguales. Lo que se gana, ¿cierto? Lo que gana uno, lo pierde el otro. Entonces, ambos deben ser iguales. Pero ¿cómo calculamos el calor entonces? ¿Cómo se calcula el calor, profesor? Con la formulita. ¿Cuál es la formulita? ¿Se acuerdan? La formulita para poder calcular el calor. Específico por la masa Calor por el cambio de específico por temperatura. masa por Por la masa, por la Por variación de temperatura. la variación. Muy bien, aquí tenemos los datos de A, los datos de B, ¿cierto? Aquí está, mira, ve. El calor ganado es igual al calor perdido, pero el calor ganado acá sería ¿de quién? De B, ¿cierto? Claro, sería el coeficiente, perdón, el calor específico de B por la masa de B, ¿cierto? Y la variación de temperatura sí es la misma, ¿cierto? ¿Ok? Y por acá, el calor específico de quién? De A por la masa de A y por la variación de temperatura de A. Claro, cada uno correspondiente, ¿cierto? Donde se ubica la formulita. ¿Está bien? De esa manera vamos a trabajar para poder obtener ¿qué cosa? El equilibrio térmico. En este diagrama lineal, a la izquierda va el de menor temperatura y a la derecha el de mayor temperatura, para encontrarse al medio en una temperatura de equilibrio o también llamado equilibrio térmico. ¿Listo? Muy bien, dicho esto, como dije ya, esto voy a subirlo también, lo voy a subir para que lo tengan. Y si lo han trazado ahí en su cuadernito, muy bien, rapidito así, lo pueden verificar. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver un par de ejemplitos de esto, un par de ejemplitos y nos pasamos a su libro luego. ¿Ok? Un par de ejemplitos de esto. Muy bien, acá voy a continuar para poder ver esa aplicación. A ver acá, un ejemplo, ejemplo número 1. A ver, aquí me dice lo siguiente. Se introduce 50 gramos de agua a 100 grados centígrados en un calorímetro de cobre de 500 gramos, el cual se encuentra a 30 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final? Y me da que el calor específico del calorímetro es de ¿cuánto? Es de 0,1. 0,1. ¿Cuáles son las unidades del calor específico? Calorías sobre Calorías gramos sobre de temperatura. por grados centígrados. Ajá. Sí.
Ok, no olvidemos, para que no lo olviden, es calorías sobre gramo por grados centígrados. Listo. Profesor, pero hay que calcular la temperatura final. A ver, pero para este caso, como ya les dije, vamos a graficar de manera lineal. Claro, de manera lineal, profesor. Muy bien. Trazo la línea. A ver. Listo. Ubico los valores de quién con quién interviene. Mire, se introduce 50 gramos de agua a 100 grados centígrados, me dice, ¿cierto? 50 gramos de agua a 100 grados centígrados. En un calorímetro de cobre de 500 gramos, ¿cierto? El cual se encuentra a 30 grados centígrados. Entonces, profesor, me doy cuenta de algo. ¿Quién es el de menor temperatura? ¿Dónde va el de menor temperatura? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Se acuerdan? ¿Dónde va el de menor temperatura? A la izquierda. A la izquierda. A la Aquí izquierda. va, profesor, para no olvidarlo, el de menor temperatura. Menor temperatura. Ahí está. Menor grados centígrados. Y acá va el de mayor temperatura. Temperatura. Listo. Primero ubicamos eso, ¿ok? Menor y mayor temperatura. Listo. Profesor, ¿quién es el que tiene mayor temperatura? ¿El cobre o el agua? ¿Quién tiene mayor temperatura? A ver, ¿lo ven ahí? En el enunciado. Se introduce 50 gramos de agua a ¿El 100 cobre? grados centígrados. Agua a 100 grados centígrados en Ahí. un calorímetro de 500 gramos de cobre, el cual se encuentra a 30 grados centígrados. Ah, ya, profesor. El 30 agua. El agua. 30 agua. grados El agua centígrados está. es el menor y 100 grados centígrados es el Es mayor. el mayor. Y el mayor es el agua, ¿cierto? Y el menor, ¿quién es? El Cobre. cobre, Cu, ¿cierto? Cu es el cobre. ¿Lo conocen, cierto? Ustedes ya conocen en química, abreviado, o su símbolo. Cu es el cobre. Muy bien. Entonces, profesor, la pregunta es, dice, ¿cuál es la temperatura final? Allá. Profesor, me dice, se introduce 50 gramos de agua a 100 grados centígrados. Colocamos los datos del agua. ¿Cuánto es la masa de agua que me da? Ahí dice, mira, ¿cuánto es su masa? La masa de agua es 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos. Ah, ya, profesor, 50 es su masa. Pero también conozco su calor específico. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Muy Uno. bien, vale 1. Ahí está, profesor, ahí lo vi, muy bien. Luego por acá, los datos del cobre. A ver, profesor, el cobre me dice que ¿cuánto me da de cobre? ¿Cuánto me da de 500 la masa de gramos. cobre? 500 gramos. Ah, gramos. aquí está el calorímetro de cobre, me da su masa de 500 gramos. Ahí está, Gramos. profesor, 500 gramos. Muy bien. Pero también me da su calor específico. ¿Cuánto es el calor específico? 0,1. 0,1. 0,1. Ahí está, profesor, ahí lo vi, muy bien. Ahí está. Ya tengo los datos de acuerdo al diagrama lineal que vimos en su momento. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura final sería la temperatura de equilibrio. Claro, profesor, porque se están mezclando. Mira, se introduce 50 gramos de agua a 100 grados centígrados en un calorímetro de cobre de 500 gramos, ¿cierto?, de masa, el cual se encuentra en 30 grados centígrados. Se juntan los dos y obviamente va a fluir el calor, ¿cierto? Va a fluir el calor. ¿De dónde, profesor? El que tiene mayor temperatura al que tiene el menor. Y vayan a llegar en un momento de que la temperatura de ambos van a ser iguales. Y a esa temperatura sería la temperatura final y sería también la temperatura de equilibrio. Entonces, profesor, me acuerdo de mi formulita. El calor ganado, ¿a qué es igual? Al calor perdido. Ah, ya, profesor, la formulita. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cómo calculamos el calor? ¿Cómo se calcula el calor? ¿Se acuerdan, formulita? El calor se calcula, ¿cómo? A ver, por acá lo jalamos. Calor masa, específico por masa por variación de temperatura. Exacto, calor específico por la masa y por la variación de la temperatura. Eso es igual al otro calor específico multiplicado por su masa por masa y variación por de su temperatura. variación de la Aumento de temperatura. Claro, variación o aumento de la temperatura. Muy bien. Entonces, profesor, yo debo calcular esta temperatura T. Es lo que me pide, ¿cierto? La temperatura final. Esta es mi incógnita. Pero por acá, a la izquierda, están los datos del calorímetro. ¿Cuánto vale el calor específico del calorímetro? ¿Vale? A ver, ¿lo conocemos ahí? 0.1. 0,1. 0,1. 0,1, ¿saben qué es 1 sobre 10. 10? Muy bien. Multiplicado por la masa. ¿La masa de quién? ¿La masa de quién? La masa de... Del cobre. Del cobre o del 500. calorímetro. Vale 500, 500. profesor. Muy bien, 500. Ahí está.
multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación? Atentos, atentos. La variación de la temperatura. A ver, profesor, ¿será 70? Ojo, atentos. Si ustedes me dicen 70, estamos tomando en cuenta desde 30 hasta 100, ¿cierto? La variación de todo ese tramo. No quiero la variación de todo el tramo, quiero hasta el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? 35. A ver. 20. 20. No conocemos exactamente el valor. ¿Se acuerdan qué era la diferencia 35. entre la final menos la inicial? ¿Cierto? Sí. Y, profesor, entonces, ¿cuál sería? Esta es la inicial y esta es la final, mira, ve. Aquí está, queremos la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? ¿Cuánto sería la diferencia? T Sería- menos 30. Exacto. T menos Sería, 30. profesor, T menos 30. ¿Por qué, profesor? Porque yo no quiero la variación total de 30 a 100, sino quiero la temperatura de equilibrio. ¿Y cuál es la temperatura de equilibrio? Aquí, al medio, en T. O sea, sería el mayor, T menos 30. Ojo, no lo olviden, para el equilibrio. Esto es igual al calor específico ¿de quién? Del agua. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? 1. 1. Por su Uno. masa, ¿cuánto vale su masa? 50. 50. Por la variación de la temperatura, T menos 100. T menos 100 menos T. mayor 100 menos menor. 100 mayor menos menos T. menor. 100 Ajá, menos 100 menos claro, T. sería 100 menos T. No lo olviden, cuando ustedes calculan la variación de temperatura o el aumento, es el mayor, el final, menos el inicial, ¿cierto? Ok. Listo, profesor, aquí ya queda súper sencillo para poder simplificar. Atentos. Mire, por acá se va un cerito abajo, se va un cerito arriba. Y ¿Cierto? arriba ¿Lo vieron? también. Mira acá, 50 con 50, ¿se pueden ir o no? Sí. Ah, ya, Sí. se fueron, profesor. Se fueron. ¿Y qué nos queda? Nos queda T menos 30 30 es igual a 100 menos T. es igual a 100 menos T. Como yo sé que ustedes son rápidos, a ver, ¿cuánto valdría ahí T? Es una ecuación lineal. 65. 35. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto? ¿No escuché? 65. 65. Claro, 65. menos T pasa a sumar. 2T es igual, esto pasa también a sumar, es igual a 130. ¿Cierto? 2T es igual a 130, T valdría la mitad de 130, sería 60 y 65. 65. Entonces la temperatura de equilibrio, ¿cuánto será, profesor? Será 65 grados centígrados. Centígrados. Claro, centígrados. Muy bien. Así vamos a desarrollar los problemas, ¿ok?, de transferencia de calor para poder calcular el punto de equilibrio. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Tengo un ejemplo más y luego pasamos al libro. Aquí estamos. Un ejemplito más. Profe, pero si hacía la diferencia y lo dividía entre 2 y luego lo sumaba, también salía 65. Ah, bueno, claro, pero también acostumbremos al método. Claro, como siempre les digo, para resolver un problema hay varias formas de resolverlo, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien, es una buena observación. También ella lo resuelve por otro lado, ¿cierto? Hay varios caminos para llegar a Roma, como se dice, ¿no? Ok, muy bien, excelente, claro. De eso se trata, de que ustedes despierten, ¿qué cosa? La habilidad para desarrollar, no por el lado de repente que yo les explico de una forma, puede resolver de otra forma, pero debe salir el mismo resultado. Muy bien. Resultado. Excelente, excelente. Bueno, de eso se trata, descubrir nuevas metodologías para poder desarrollar un problema. Muy bien. Seguimos con el problema número 2. A ver, dice, problema, o ejemplo número 2, me dice, en un recipiente despreciable al calor. ¿Qué cosa quiere decir despreciable al calor? A ver, ¿qué cosa diría de esa forma? Despreciable al calor. Que quiere decir que no ¿Se absorbe derrite? calor, no absorbe calor, ni tampoco libera calor. O sea, no Calor. le afecta en nada al Es calor. neutro. Exacto, a ese recipiente no produce calor, no absorbe calor, ¿cierto? Es neutro, en otras palabras, ¿cierto? No pasa nada, no le afecta ni positivo ni negativo. ¿Está bien? Un recipiente despreciable al calor, no te va a absorber ni quitar calor. Se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados centígrados con 400 gramos de líquido, de un líquido cualquiera, a 100 grados centígrados. Si la temperatura de equilibrio es 50 grados centígrados, ¿cuál es el calor específico del líquido? Allá, trazo mi línea, ¿cierto? Mi diagrama lineal, por acá va la temperatura de menor grado y por acá la temperatura de mayor grado. Analizamos entonces, a ver, un recipiente despreciable al calor, se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados centígrados. Profesor, 10 grados centígrados es el menor. Por acá colocamos 10 grados centígrados. ¿Y cuál es el mayor de temperatura? ¿Cuál es el de mayor? 100. 100 grados 100. centígrados. 100 grados centígrados. Ajá,
100 grados Y centígrados. el equilibrio es 50. Ajá, profesor, el equilibrio, acá al medio va la temperatura de equilibrio, es 50. 50. Ajá, profesor, muy bien. Aquí conocemos T, la temperatura de equilibrio lo conocemos. Pero, profesor, el que tiene 10 grados centígrados, ¿quién es? ¿El agua o el otro líquido? A ver, leemos el enunciado. Un recipiente despreciable de calor, se mezclan 200 gramos de agua a 10. El Ajá, agua. el agua, profesor. El El agua agua está a 10 a menor grados centígrados, es de menor temperatura. temperatura. Y conozco su masa. ¿Cuánto es la masa de agua que me da? 200 gramos. 200. 200 gramos Y de uno. agua. Y su calor específico Uno. lo conocemos Uno. muy bien. El calor específico del agua, obviamente, porque acá está el agua, vale ¿un qué? Una caloría sobre gramo por Un centímetro, cal. o perdón, por grados centígrados. Muy bien. Sí. Un cal, exacto. Profesor, y al otro lado, el otro extremo, ¿quién está? El líquido que no conocemos, ¿cierto? El líquido. Es un líquido que no nos dice quién es. Pero ¿cuánto es su masa? ¿Me da su masa? ¿Cuánto es 400 su masa? gramos. 400 gramos. 400 gramos, profesor. Ahí está, me da Y su nos masa. pide el calor Y específico. me pide el calor específico de este líquido. Muy bien. Listo, profesor. La misma formulita, por supuesto, para que esté en equilibrio, hay un calor, ¿cierto?, que se gana y un calor que se Pierde. pierde. Y sabemos que el calor ganado debe ser igual al calor Perdido. perdido. Muy bien. Perdido. Profesor, ¿el calor se almacena? ¿Qué dicen ustedes? No. No. No se almacena, No. solamente está en tránsito. Una vez que Sí. pasó, una vez que fluyó el calor, ya cambiaron temperaturas o tienen temperatura de equilibrio, ya no hay calor. ¿Está bien? No se olviden, el calor no se almacena, solamente se transmite. Listo, seguimos entonces. La formulita me dice que se mata, ¿cierto? Abreviado. De uno es igual a se mata del otro. Ahí está. Listo. Ahí está, profesor. Entonces reemplazamos el calor específico del líquido de menor del agua. Un- ¿Cuánto es? 1 por Uno. 200. 1 por Multiplicado por 200. su masa, 200, profesor. 200. Ahí está, 200. Por Multiplicado 40. por la variación de 40. temperatura. 40. Claro, 40. aquí sí lo conozco, es 40, porque mira, claro, la diferencia es, porque quiero llegar al equilibrio, T ya lo conozco, 50 menos 10 me daría 40. 40, 40. claro. Esto es igual al calor específico, que no lo conocemos, por la masa. ¿Cuánto es la masa del líquido? 400. 400 400, profesor. Ah, ya, 50. 400. por 50. 50. Multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es? 50. Claro, 50. 100, el mayor, 100 menos 50, 50. Listo, profesor, aquí puedo Se van simplificar. los ceros. Claro, mira, aquí tengo, profesor, tengo dos ceritos, mira, dos ceritos, se va con estos dos ceritos. Este cerito se va con esta bolita, listo. Aquí vamos a 4 con 4. resolver. Claro, profesor, 4 con 4, ya, 4 se va con 4, mira, 4 se va con 4, listo. ¿Cuánto me queda como calor específico? Calor específico sería, aquí me quedó 2 sobre 2, 5 claro, 2 por 1, 2, 2 sobre sobre 5. 5, 2 quintos. Pero esto es equivalente a cuánto? 0.4. 0,4. 0.4. 0, vamos a ver si se acuerdan. 0,4 ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? 0,4. Calorías. Cal. Calorías. ¿Sobre Sobre quién? masa centígrados. por Sobre gramo por gramos Gramo por grados grados centígrados. centígrados. Ahí está, van familiarizándose con la unidad ya, con las unidades de, esto es de calor específico, no lo olviden. Sí, la cantidad de calor Q, eso sí se da en calorías solamente. Muy bien, listo. Dicho eso, ahora sí vamos a pasar a su librito, ¿ok? Si lo han anotado, a buena hora. Si no, de todas maneras el video lo voy a subir, como ya les dije, ¿cierto? De este video y la diapositiva que se tiene. Muy bien, listo. Ahora sí, pasamos a su librito, jóvenes. Vamos a pasar a su librito, a desarrollar con estos ejemplos ya suficiente para poder introducir, ¿cierto?, al desarrollo del libro. Muy bien. Se ubican entonces su librito donde dice practiquemos. Página 71. Página 71. Gracias, Rosa. Muy bien, página 71. Ya dejo esto y pasamos al librito. Listo. Ok. Ahora sí, vamos a pasar al librito. Ahora sí ya queda claro esa formulita y los ejemplitos que di para poder desarrollar los ejercicios que están en su libro en la página 71, me dijeron, 71. A ver, por acá sigo subiendo.
Aquí estamos, aquí estamos. Ubíquense en su librito para continuar desarrollando. Ya, aquí estamos, de la parte teórica, que también repásenla, esa es la misma deducción que hemos realizado en la diapositiva. Y aquí tenemos algunos calores específicos conocidos, ¿ok? Ahí está del agua líquida, del sólido, el vapor de agua y algunos datos que también se van a usar. Muy bien, listo. La primera parte es para marcar verdadero o falso según corresponda. Listo. Aclarando algo más, esa transmisión de energía calorífica, que es el calor, ¿cierto? También es conocida como energía interna, ¿ok? Como energía interna. Es la energía que fluye, ¿cierto? De un cuerpo a otro, ¿ok? Listo. Por decir, si un cuerpo tenía 80 grados centígrados y luego el otro tiene 20, ¿cierto? Lo que le va a transmitir es la energía calorífica. Y esa energía calorífica viene a ser la energía interna, la energía que tiene dentro, ¿cierto? De su cuerpo. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura. Y lo que se transmite, ¿qué cosa es? ¿Qué se transmite? Es el Calor. calor. Muy bien. Listo, primera proposición. Determine verdadero o falso según corresponda. Lo repetí consecutivamente. La El primera calor falso. es almacenable. Falso. No, falso. Muy bien. Ahí ustedes colocan falso. El calor no se almacena. Profesor, tengo calor. No, tú no tienes calor. Sientes calor. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Listo. Por acá. Dice, la temperatura de una molécula es medible. La temperatura, profesor, de una ¿Verdadero? molécula es medible. Verdadero. Así es. La temperatura lo podemos ¿Verdadero? medir, por supuesto. La temperatura de los cuerpos se puede medir. Verdadero. Muy bien. Vamos a colocar ahí. Listo. Seguimos. Dice, si dos cantidades diferentes de agua tienen la misma temperatura, tienen igual energía interna. Falso. A ver. Claro, si dos cantidades diferentes de agua tienen la misma temperatura, tendrán la misma energía interna, no pueden tener, Falso. porque habíamos dicho Falso. que el calor, ¿cierto? El calor, la capacidad calorífica depende de la masa, No sé. ¿cierto? Claro, si tiene Sí. mayor masa, va a poseer mayor, ¿cierto? Mayor energía interna, por supuesto. Sí. Entonces sería falso. Falso. Depende de la masa. A mayor masa va a poseer, obviamente, mayor energía interna. Muy bien. Listo, ya completamos la primera parte de marcar verdadero o falso según corresponda. Pasamos a los problemitas que vemos acá. Listo. A veces subió mucho. Problema número 2. Ahí está, me da un poquito de espacio. Listo, acá lo tenemos. A ver, entonces me dice el problema número 2. Dice, se tiene 80 gramos de agua inicialmente a 15 grados centígrados. Si al transferirse energía en forma de calor, alcanza una temperatura de 25 grados centígrados, obviamente. Determine la cantidad de calor que recibió el agua. Ajá, me pide la cantidad de calor. Profesor, entonces, ¿qué hacemos? Atentos. Profesor, trazo mi línea para calcular la temperatura de equilibrio. No me está pidiendo temperatura de equilibrio. ¿Qué me está pidiendo? Determine la cantidad de calor que recibió el agua. Allá me pide la cantidad de calor. Muy bien, pero vamos a tomar en cuenta algo. Sabemos, o me dice que se tiene 80 gramos de agua inicialmente a 15 grados centígrados. O sea, voy a dibujar por acá un recipiente. Miren, aquí tengo un recipiente que contiene, me dice que contiene 80 gramos de agua. ¿Está bien? O sea, la masa que contiene, ¿de cuánto es? De 80 gramos. ¿Está Gramos. bien? Listo, acá contiene el recipiente agua. Vamos a colocarle ahí. Listo. Muy bien. Listo, profesor. Se tiene 80 gramos de agua inicialmente. ¿A cuánto me dice inicialmente? A 15 grados Centígrados. Centígrados. a 15 grados centígrados. Muy bien, profesor, ahí está. Tengo un recipiente, contiene agua, a 80 gramos de agua a 15 grados centígrados. Luego dice, si al transferir la energía en forma de calor, ya, profesor, le transmito energía, ¿cierto? ¿Pero qué tipo de energía? ¿Qué tipo de energía le transmito? Energía calorífica, o sea, energía en forma de calor. Se le transmite energía en forma de calor. ¿Alcanza una temperatura de cuánto? ¿De cuánto alcanza la temperatura? De 25. O sea, 25. profesor, al yo inyectarle calor, ¿cierto? Esta temperatura aumenta ¿a cuánto? A 25 5. 25 grados.
Entonces me pide determine la cantidad de calor que recibió. Ah, ya, profesor, súper easy. El calor, ¿cómo se calcula el calor? Como C Calor específico por... Claro, se mata, profesor. Claro, primero la formulita, se mata. Para acordarnos más rápido, nos acordamos así de la formulita. Claro. Profesor, me pide el calor. Calor es igual. Calor específico. ¿De quién? ¿De quién? Del agua. Del agua, claro, porque estamos trabajando con el agua. Profesor, ¿y el recipiente? No me dice nada del recipiente. Quiere decir que el recipiente es despreciable en este caso. Es neutro. Claro, no se toma en cuenta. Muy bien. Ya, ok, no te preocupes. Listo, ya, listo, Fernando. Entonces, el calor específico, como es del agua, vamos a colocarlo acá. Profesor, calor específico. ¿De quién? Del H2O, no te olvides, porque aquí me dice que hay agua. Vale, uno. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Unidades? A ver. Calorías. Sobre Por grados centígrados. Sobre masa por grados centígrados. Ajá. Es calorías sobre gramos por grado centígrado. Ahí está. Listo. Muy bien, eso para recordar las unidades solamente. Y en la operación ya colocamos uno solamente. Claro, uno. Por la masa. ¿Cuánto es la masa? Ya lo conocemos. La masa es 80. 80, profesor. 80 gramos. Aquí las unidades son en gramos, no confundamos. Por 10. La variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación o el aumento de 10. temperatura? 10. Claro, profesor. ¿Por qué, profesor? Acá está, mira, ve. Si inicialmente era 15 y luego le proporcionaron calor, aumentó la temperatura. O sea, la variación de la temperatura sería, claro, la temperatura 800. final menos inicial. Claro, 25 menos 15, 10. Cal. Exacto. El calor solamente se da en calorías. El calor sería 80 por 800 10, cal. 800, aquí está. 800 calorías o cal. Ahí está, jóvenes. Ok, ya vamos conociendo este tipo de problemas. Son sencillos cuando una vez interpretas toda la teoría para poder aplicar la formulita. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problemita. Pasamos al siguiente. Si nos da tiempo todavía para poder ver. Espere, profe. Ya van anotando. Voy dibujando entonces. Voy dibujando. A ver, un recipiente. Vamos dibujando por acá un recipiente para tomar en cuenta el líquido, porque el líquido no puede estar suspendido en el aire, ¿cierto? Coloco acá un recipiente que contiene 2 litros de agua y vamos dibujando por acá. Van dibujando ustedes también. Ahí está. Contiene agua, H2O. Listo. A ver. Vamos leyendo el enunciado. Dice, a 2 litros de agua quiere decir que acá hay un volumen, profesor, de 2 litros de agua. ¿Listo? A 2 litros de agua, ahí lo tenemos, se le cede cierta cantidad de calor. O sea, le aplicamos cierta cantidad de calor. Ahí está, se le aplica Q, profesor. Muy bien. Se le aplica cierta cantidad de calor, observando que su temperatura incrementó en 6. Si incrementó en 6, o sea, ya tengo la variación de temperatura, ¿cierto? ¿Cuánto es la variación de temperatura? Es 6. Claro, 6 grados, porque ya me dice, incrementó. Ya tengo la variación, ¿cierto? Ya tengo la diferencia. Muy bien. ¿Y qué me dice por acá? Determinen la cantidad de calor. Ajá, vamos a calcular la cantidad de calor. Q. Profesor, yo sé que Q es se mata, ¿cierto? Se mata. Claro, se mata. Ahí está. Claro, esa es la mnemotecnia para aprender. Muy bien. Como es agua, el calor específico lo conocemos. ¿Vale cuánto? Vale 1, ¿cierto? Profesor.